¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Mier y Terán y tenemos a una personalidad de la psicología, porque la verdad es que es una persona que yo admiro, el doctor Adrián Salama. Tiene un trabajo fenomenal en redes sociales, hace un trabajo de transmisiones en vivo con orientación emocional a las personas, tiene 7 libros y su papá es el fundador de la Universidad Gestal en México. Doctor, es un honor que podamos hacerle una pequeña entrevista sobre las posturas epistemológicas y saber también sobre su trayectoria, sobre lo que ha hecho en este ámbito a nivel psicológico. ¿Podría darme una breve semblanza de su formación académica? Claro que sí, Montserrat, un placer conocerte y bueno, muchísimas gracias por la hermosa introducción que acabas de hacer. Fíjate que yo estudié psicología, primero me hice mi licenciatura en psicología clínica, de ahí hice una maestría en psicoterapia Gestalt por parte de la Universidad Gestalt que fundó mi padre, porque dije, bueno, pues si voy a estudiar una carrera de psicoterapia, por lo menos que sea con el fundador, ¿no? Y con quien trajo la Gestalt a México de una manera bastante científica y bastante comprobable de que funciona. De ahí me fui a Estados Unidos a estudiar una especialidad en adicciones, una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y regresando a Estados Unidos yo venía con estas ansias como de que me llamaran doctor, honestamente, ¿no? Yo quería hacer un doctorado, quería hacer una investigación y entré justamente al doctorado en investigación de un test de cómo mejorar las capacidades de los tests, sobre todo de la fenomenología humana. Y entonces, bueno, toda mi tesis se basa en eso. Desgraciadamente la tesis, pues sí, demuestra que lo que yo estaba esperando no funcionó, pero en doctorados, pues las tesis que no funcionan también son buenas tesis, ¿no? Es como, este es el camino que no se debe de hacer. Y ahorita en la pandemia, ahora sí con el extra tiempo que tuvimos, hice una especialidad en trastornos en terapia cognitivo-conductual por medio de la Universidad Ecology en Estados Unidos, que terminé hace como, no sé, 2 meses, 3 meses. ¡Wow! Y wow, tiene una trayectoria formidable. ¿Qué actividades realiza como profesional actualmente en su Eh, área? Fíjate que solamente psicoterapia personal, ¿no? Uno a uno. Y últimamente me están llamando mucho para empresas. Me están llamando mucho para tratar de mejorar la calidad, ahora sí que, pues, de estrés que hay en las empresas por el hecho de tener que ir a trabajar a un lugar donde posiblemente pues, haya COVID, ¿no? Hay mucha ansiedad. Y es justamente lo que me he estado especializando estos últimos 2 años, en la ansiedad y cómo reducirla de la manera más efectiva. Una pregunta, ¿cómo surge el ayudar a la gente vía redes sociales, dando contenido emocional y orientación emocional? Porque son muy pocos psicólogos que se posicionan en este ámbito. ¿Sabes qué pasa? Hay mucho miedo de los psicólogos, hay mucho miedo a la crítica de otros colegas, hay mucho miedo de ser llamados poco éticos o antiprofesionales o pseudopsicólogos, de lo cual se me ha llamado también y a mí honestamente no me pasa nada, ¿no? Me resbala mucho lo que diga la gente, porque al final creo que cuando tienes claro a dónde quieres llegar, es muy fácil que las voces de la gente que es impotente pues te ataquen, ¿no? En el caso de las redes sociales, yo desde el 2009 estoy creando contenido para redes sociales. Incluso en mi YouTube tienes ahí, puedes ver los primeros videos que hice y me veo y digo, ¿por qué hablaba así? ¿Por qué hacía esto? ¿No? Pero siempre fue en pro de ayudar, en pro de usar estas técnicas que otra gente que a lo mejor no tenga el privilegio de poder tomar terapia, porque es caro tomar terapia, porque para los terapeutas que nos dedicamos a esto, los años de estudio, las maestrías, las especialidades, pues son gastos, ¿no? Económicos que no siempre se pueden solventar con una universidad como la UNAM, que es tan grande y tan maravillosa y que pues no hay tanto costo, ¿no? Como las demás que tienes que hacerlo independientemente o estudiar en Estados Unidos, que también es muy caro. Entonces, tomar terapia con muchos psicólogos con especialidad o maestría es caro. Entonces dije, bueno, ¿qué les puedo dar yo para que, pues, a lo mejor algo que pueda yo compartir, orientación emocional? Y en la pandemia, la gente empezó a buscarme muchísimo y dije, pues voy a abrir el micrófono, aunque sea una hora, para las personas que me comenten cómo se sienten. Y eso se fue convirtiendo en Pregúntame en Zoom, y Pregúntame en Zoom ya ha atendido a más de 2,000 personas, con algunos errores, obviamente, en el trabajo de orientación emocional, como cualquier programa, ¿no? He tenido errores, pero en su gran mayoría han sido aciertos.
Entonces, el hoy que la gente pueda entrar a ver cómo se da una asesoría emocional en vivo, que muchas de las preguntas que la gente tiene también las tienen otras personas, hace que las personas digan, wow, qué maravilla, ¿no? Puedo venir aquí, puedo escuchar problemas de otras personas y tal vez hasta sentirme mejor con mi vida, ¿no? O la respuesta que le dio a esa persona también va conmigo. Ujú. Entonces, ha sido ese trabajo que por lo pronto ahorita no tengo ninguna intención de terminar, ¿no? Entonces voy a seguir trabajando en este programa. Aparte se ha posicionado como el psicólogo de Internet, ¿no? Así Lo es. encontramos así. Bueno, y de las tres posturas, cuál es su percepción de las tres posturas epistemológicas que nos enseñan en esta disciplina? Yo creo que no hay ninguna buena y ninguna mala, ¿no? Ujú, Porque esa es una de las cosas que siempre, y pasa desde siempre, ¿no? Desde que apareció el conductismo, desde que apareció el psicoanálisis, desde que apareció el humanismo, siempre la mía es mejor que la tuya, ¿no? ujú, Es como una guerra de a ver a quién la tiene más grande. Y a ujú, mí, yo las odio, ¿no? Al final yo soy bastante, pues, sumo de todas las que funcionan y adelante, ¿no? Yo no te podría decir soy 100% Gestalt o soy 100% TCC o soy 100% psicoanálisis, porque no es verdad, ¿no? Lo mío ya es como una combinación, una amalgama, porque el ser humano es una amalgama, ¿no? Lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro. Y pensar estas ideas de es que tiene que ser rigurosamente científico y medible, pues no somos máquinas, ¿no? No somos matemáticas. Sí creo que la psicología debe de basarse lo más que se pueda en la ciencia, ¿no? Lo más que se pueda en la ciencia. Pero se nos olvida que también hay mucha filosofía detrás. O sea, ujú, la conducta humana es filosófica. ujú, Incluso vete a los grandes filósofos, ¿no? Vete a Albert Camus con esto del absurdismo, vete a Nietzsche con la parte del nihilismo, vete a Sartre y Kierkegaard y todos estos con el existencialismo, y de pronto te vas dando cuenta que lo que a lo mejor decía Platón hoy ya no aplica, lo que decían los epicúreos hoy ya no aplica, ujú, y, y entonces no podríamos decir que existe la terapia, que ujú, lo resuelve todo, ujú. pero sí existen muchas maneras de hacer las cosas, y a mí eso es lo que me encanta, no, no tiene que ser una sola. Hay muchas que están mucho más pagadas por gobiernos, ¿no? Como la TCC en Estados Unidos es la única que el gobierno paga. Pero eso no significa que sea la única que puede cumplir al 100% con las exigencias humanas, pero sí la que más estudios ha tenido pagados por el gobierno, que hace que sea la más confiable, Ujú, sin ser 100% confiable. ujú. Y basado en esto, considera que de las tres posturas, ¿cuál es la que mayor ha aportado en la realización de la construcción de la ciencia? ¿O todas en conjunto? ¿Considera que una o todas en conjunto realizaron la construcción de la ciencia? Yo creo que la que más ha construido la ciencia ha sido la cognitivo-conductual, Ujú, porque es la que más se basó en lo observable. ujú, Ahora, que ayude a la construcción de la ciencia no significa que sea la base de la ciencia, ujú, ¿no? Porque sin la parte humanista, sin la parte existencial, sin la parte de a qué venimos a este mundo y generar algún tipo de significado, o sea, la TCC falla donde la logoterapia lo hace muy bien, ¿no? ujú, La construcción del sentido de vida. ujú. Entonces, no, digamos, aparte, vamos a hablar de enfermedades mentales, la TCC es la que mejor se va a llevar con enfermedades mentales. Pero en personas con neurosis nada más, ¿no? Tú y yo que estamos completamente neuróticos, pues a lo mejor la TCC es como muy bonita, pero eso de estar escribiendo todo el día no va a ser lo mío. A lo mejor yo quiero algo más de logoterapia o más de gestal, de vivir el aquí y ahora. O a lo mejor quiero conocerme a mí a través del psicoanálisis, ¿no? De estar Ujú. constantemente hablando y reflexionando sobre mi propio hablar. Yo sigo pensando que hablar de una sola terapia como la terapia es antiético. Y de estas tres posturas, ¿usted cuál es la que más aplica en su trabajo o la que se enfoca más? Es difícil porque dependiendo mucho del paciente es a dónde me voy a ir. O sea, Ujú, lo que más uso yo sí es una terapia dialogal, es una ujú, terapia más filosófica, más de encontrarle sentido a la vida, más de la autorresponsabilidad, ¿no? Soy responsable de mi vida y de mis acciones. Entonces te podría decir, va mucho más empujado a Gestalt, pero uso muchas técnicas de la cognitivo-conductual. y finalmente, ¿qué temas, habilidades o conocimientos considera que las universidades deben
consolidar en el estudiantado? Yo creo que lo que nos está faltando como psicólogos son más neurociencias. De verdad, creo que lo único que vemos como psicología es el cerebro y cómo funciona. Pero hoy hay tantos estudios avanzadísimos sobre las emociones, sobre la neurociencia, sobre la conducta, sobre cómo cada parte de nuestro cerebro funciona de cierta manera con estímulos distintos, que creo que al psicólogo le está faltando neurociencias. Eso sí lo estoy viendo. Uh-huh. Y finalmente, háblenos un poco de la Universidad Gestal. ¿Qué requisitos tiene para entrar, la admisión? ¿Dónde podemos encontrar sobre la Universidad Gestal? ¿Cómo nos podemos informar para inscribirnos? Ok, si tú escribes Universidad Gestalt en Ciudad de México, vamos a aparecer nosotros. Lo que pasa es que hay una que se llama Gestalt, que está en, creo que Jalapa, que es de diseño gráfico. Entonces no tiene nada que ver con nosotros. La nuestra es la Universidad Gestalt, que está en Anzures, ¿no? Es una universidad que crea mi padre. Mi padre fue psicoanalista durante 11 años y un día conoce a Laura Posner, que es la esposa, fue la esposa de Fritz Perls. Y Laura le dice a mi padre, oye, necesitamos que la Gestalt sea más científica porque todavía sigue siendo como muy empírica lo que ocurre y es lo que creemos que funciona. Entonces mi padre con esta base psicoanalítica y con muchos amigos de la UNAM y del Politécnico, empiezan a crear como toda una base a través de un TPG, que es el test de psicodiagnóstico Gestalt. Y basándose en el test, empiezan a crear toda la base científica detrás, ¿no? Pero después de esto también creó toda una base filosófica. Entonces, la Universidad Gestalt, hasta donde yo sé, es de las pocas universidades que no la dirigimos la familia, la dirige una persona que lleva años dirigiendo universidades y la familia nos salimos para poder crecerla, honestamente. Y esta persona se basó en el rigor científico. Esto es, hoy tenemos doctorados en educación, doctorados en innovación educativa, doctorados en pedagogía, doctorados en psicoterapia, en filosofía, que dan una base y un modelo muy fuerte a toda la estructura de una universidad, ¿no? Tenemos una revista que está avalada por el CONACYT, o sea, cosas que son importantes dentro, que obviamente nosotros como familia jamás hubiéramos llegado porque no estamos en ese ámbito. Y a mí me ha encantado porque nos enfocamos mucho en la salud mental, nos enfocamos mucho en que las personas tengan un buen desarrollo emocional. Y es muy chistoso porque cada graduación en las que hemos atendido de ya más de 60 generaciones, las personas siempre dicen lo mismo. Yo entré a esta universidad queriendo ser psicoterapeuta, pero salgo como mejor ser humano, ¿no? Y es hermoso porque creemos que ser psicoterapeuta es aprender técnicas y darlas, y no es cierto. Ser psicoterapeuta es crecer tú como ser humano y entonces poder apoyar a otras personas a que su crecimiento y su desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Adrián Salama. Por favor, síganlo en sus redes sociales como doctor Adrián Salama en TikTok, en Twitter, en Instagram y en YouTube, ¿verdad? Así es, así estoy. Y les mando un saludo. Yo soy Montserrat Mier y Terán.